Bueno, como les decía, el tema de hoy es la disposición al pensamiento crítico. Si nosotros empezamos revisando el término disposición, podemos evocar que no estamos viendo el contexto como término que tiene que ver como resultado de una disposición que alguien te da, sino la disposición personal que tenemos nosotros para hacer algo. En este caso, por eso hemos enfocado la temática y esta palabra en nuestro objetivo, que es desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y evaluar la consistencia de los razonamientos partiendo de nuestra disposición, ¿ya? Entonces, pues definitivamente, como siempre, pues aquí va a surgir una pregunta. ¿Qué es la disposición hacia el pensamiento crítico? ¿Qué cree usted que es esa disposición hacia el pensamiento crítico? Yo sé que ya han revisado material y qué bueno, así pueden sumar aquí. Entonces, ¿qué será, mis queridos estudiantes? Vamos a ver. Motivación interna. ¿Ya? Bien, puede ser. ¿Qué más? El interés propio. Ya. El video decía que debemos enfocarnos en llegar a pensar alto, llegar a pensar normalmente, porque la gente le dice pensamiento crítico, pero nada más es pensar. Que no pensamos, porque a veces no pensamos. Esa es la idea que me estás queriendo poner por delante, ¿no? A veces no pensamos. Sí, creo que sí, porque dice que hay que pensar de manera lógica. Bien. Yo creo que es más el analizar, porque de que pensamos, pero el analizar ya tomando en cuenta lo que, o bueno, las opiniones externas, la información que podemos verificar y todo, ya nos daría otra respuesta, más que pensar de golpe y responder de golpe. Ok, gracias. Muy bien, yo creo que si uno, todo lo que ustedes están diciendo, pues podemos decir o definir como lo tenemos aquí expuesto en este momento. Por favor, Jenny, ¿me ayudas leyendo? Claro, Doc. La disposición hacia el pensamiento crítico se refiere a la consciente motivación interna para decidir de forma habitual qué hacer o creer de forma lógica, bien informada, flexible y abierta a reconsiderarse. Muy bien. Entonces, bueno, de alguna manera estamos aquí poniendo lo que ustedes dijeron. Convertirse en un pensador crítico implica un proceso, mis queridos estudiantes. No solo es necesario el desarrollo de habilidades que mencionamos en la clase anterior, sino que también hay que adquirir las formas de pensar y de comportarse que sean relacionadas, obviamente, justo con este tipo de habilidad o de destreza, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese referente también de motivación interna, que es importante, perdón, que es importante que exista para poder tener la intención de hacer algo. Y bueno, perdón, no sería ya la intención, la decisión, la disposición de leer, de investigar, de hacer algo, ¿no? Entonces, es importante también que nosotros tengamos mucha flexibilidad abierta y considerada frente también a los, ¿cómo se podría decir? A lo que piensan las demás personas, ¿no? No estar cerrados a creer que nosotros tenemos la última razón por nuestro deseo, eso hablábamos también en la clase pasada, sino lo contrario. Asimismo, cuando leemos una información científica, informativa, de pronto una noticia, algo que nos están enseñando y asimismo tenemos ciertos juicios de valor que no nos permiten ver con mayor claridad lo que nos quieren mostrar y no tenemos también esa disposición. Entonces, hay que manejar de manera pertinente y oportuna esto, ¿no? La disposición tiene algunas habilidades. Estas habilidades las tengo aquí ahorita colocadas, ¿no?
tres elementos que deben de ser básicos e indispensables. El uno es la sensibilidad, la otra es la inclinación y la otra la habilidad. Cuando hablamos de la sensibilidad, estamos hablando que esta es entendida como la percepción de una conducta concreta es necesaria para saber obviamente si es necesaria o es apropiada. Entonces, yo tengo que manejar también mi conducta dependiendo de lo que yo observe, lo que yo vea, lo que yo analice, ¿no? Y para esto tengo que tener esa sensibilidad, ¿no? Para obviamente percibir las cosas de manera apropiada. La inclinación es esa motivación hacia esa conducta de la cual estoy revisando, analizando, ¿ya? Es lo que yo deseo, es lo que está en mi interior, es muy intrínseco. Y la habilidad es la capacidad que yo tengo para ejecutar esa conducta. Sensibilidad, entiendo una conducta concreta y si quiero, puede ser que sea mía o de terceros. Entonces, si es necesaria o no, la repito, la hago, la conllevo. Inclinación, la motivación que me lleva hacia esa conducta. Y habilidad, obviamente, es esa capacidad de ejecutar una conducta. La habilidad siempre está de la mano de la capacidad de hacer algo. Por eso hablamos de destrezas con criterio de desempeño. Eso es una habilidad para hacer algo, ¿no? De tener motivación para hacer ese algo y de tener esa percepción de recibir la conducta que quiero cambiar, modificar o mejorar en mí. Ahora, vamos a ver lo que nos dice Vincent Reguero en su libro. Él nos dice que convertirse en un pensador crítico le permitió descubrir 4 actitudes de empoderamiento o empoderante en un pensador crítico. Y estas son la humildad, la apertura, las críticas hacia los demás y la voluntad para trabajar duro. Según él, que es un pensador crítico, pone estas 4 actitudes por delante para manejar lo que es el pensamiento crítico. Convertirse en un pensador crítico es un verdadero proceso. Recordemos que vamos a desarrollar no solo habilidades, sino que también hay que adquirir formas de pensar como tú piensas y formas de comportarse, ¿ya? Entonces, por eso es que vamos a asumir a empoderarnos de estas 4 actitudes valiosas para los pensadores críticos. ¿Cuál era la primera? La primera que tenemos era habilidad. Por aquí la tenemos. ¿Me va a ayudar a leer, por favor, alguien? Gracias, Mariana. Y luego, ya se me fue. Humildad. Incluso los mejores pensadores críticos pueden equivocarse en sus juicios. Cuando una persona cree que ya lo sabe todo sobre un tema, deja de estar abierta a una nueva información, críticas o ideas. Muchas gracias. Entonces, miren ustedes, ¿no? Esa sencillez, esa humildad que tenemos para equivocarnos, reconocernos y reconocer también a las otras personas que nos equivocan, es algo que necesitamos, ¿no? Tener esa forma abierta y también tener humildad para criticarnos a nosotros y nuestras ideas. O sea, aquí es la idea de esto es llegar a un análisis concienzudo de lo que estamos percibiendo, recibiendo de nosotros mismos y está del medio. La siguiente actitud, ¿cuál sería, por favor? Gracias, Danilo. Apertura a las críticas. Por esta razón, un pensador crítico tiene que ser capaz de escuchar opiniones contrarias a las suyas. Ajá. No tienen que pensar la gente igual que nosotros, ¿no? La idea es que todos pensemos distinto para que pueda haber aquí un cruce de información, un debate, y que exista sinapsis. Imagínense si no hubiera, esas neuronas de nosotros no funcionaran, ¿cómo estaríamos? Entonces,
tenemos que tener esa capacidad de poder escuchar esas opiniones contrarias a las nuestras sin enojarnos, sin tener postura, sino que utilizar esa humildad de la que hablamos hace un rato. Luego tenemos, por favor, ayúdame leyendo. Gracias, Dayana, y después Natalie. Respeto hacia los demás. Aunque en muchas ocasiones sus ideas serán más válidas que de la mayoría de las personas, debido principalmente a que ha dedicado más tiempo a reflexionar sobre estas, el pensador crítico debe respetar las demás con independencia de quien tenga la razón. Miren, está de la mano con la actitud anterior, ¿no? El entender que no todos pensamos igual y ahora respeto por los demás. Respeto por el pensamiento de los demás. Y incluso de pronto tenemos que poder ser capaces de aceptar que otros tienen razón y no nosotros. Y la última, por favor, léala por ahí, la niña que le dije que le tocaba. Voluntad para trabajar. Entender la manera real en la que funciona el mundo es un paso muy importante, pero tan solo se trata del primero. Por eso, una vez que ha declarado sus ideas, el pensador crítico debe estar preparado para ponerlas a prueba mediante la acción. Miren, por eso puse esa imagen, me encantó el trabajar duro, entender la voluntad esa que tenemos que tener para seguir adelante, para no dejarnos llevar de pronto por la zona de confort esa que a veces tenemos, que ya no solamente es por la movilidad, sino la zona de confort mental que tenemos, no ir más allá, sino que hay que sernos limitantes, ¿no? Entonces hay que trabajar duro, ¿no? Aclarando ideas, dice el pensador crítico debe estar preparado para ponerlas a prueba mediante acción, o sea, ejecutar ideas y si no, pues seguir con la voluntad para trabajar muy duro. Miren, queridos estudiantes, el día de hoy que estamos revisando este tema, yo sí quería hacer de pronto un pequeño paréntesis. Un pequeño paréntesis, no a otro tema, sino al mismo tema, recordando algo. O sea, estamos viendo un tema muy importante como lo que es el pensar. El pensar, simplemente el pensar ya es valioso. Y ahora tener criterio para esto, imagínense mucho más. Sobre todo, mis queridos estudiantes, porque hoy por hoy, en este milenio del cual ustedes están empoderados, ¿no? Sabemos que aquí hay muchos desafíos. Personas que adquieren gran cantidad de información y mucha información y esta se transforma y se incrementa rápidamente generando cambios en cada una de sus vidas gracias a las diferentes áreas del conocimiento. Ahora mismo ustedes reciben muchas materias y seguramente estas ustedes están empoderados de estas y ya están transformando sus vidas. Por lo menos es lo que yo deseo con la materia de estudios independientes. Entonces, chicos, frente a lo que yo observo que se ve, este escenario que hay ahora, esta llegada masiva de información, es indispensable que ustedes como estudiantes puedan tener o contar con esa capacidad de analizar y procesar adecuadamente la información para que pueda adquirir un verdadero valor, ¿no? Y así usted tome las decisiones de asumir las consecuencias de lo que está aprendiendo. Esto se llama metacognición. Es la metacognición. Usted es responsable del conocimiento que está adquiriendo. El reflexionar, el indagar, entre otras operaciones mentales que son sumamente importantes, son las que usted tiene que desarrollar y formarlas en cada día de su vida. O sea, que se conviertan definitivamente en parte de su vida. Cuando usted le hace alguna pregunta, usted tiene la capacidad para contestar a priori, usted tiene la capacidad para cuestionar cuestionarse la pregunta hacia usted mismo y responder de manera acertada. Puede ser que lo haga de manera rápida
o puede ser que se ponga a discernir para poder responder. Bueno, en general, cuando usted toma la decisión de responder a algo, ¿no? Ahí usted está elaborando ese pensamiento crítico. Está elaborando pensamiento más elaborado y crítico. Cuando usted analiza la respuesta, cuando usted piensa 2 segundos, cuando usted mira alternativas, usted está generando un pensamiento crítico. Entonces, frente a tantas demandas que existen hoy por hoy en la sociedad mismo, necesitamos fundamentar resultados eficaces y para esto tenemos que manejar un mejor pensamiento. Entonces, cuando yo le preguntaba la semana pasada, cuando hablábamos de lo que es pensamiento crítico y hablábamos y decíamos de pronto que la decisión para votar por alguien, o sea, que te pregunten, ¿tú vas a votar por fulano de tal? ¿O qué vas a hacer con esta situación? Usted tiene la obligación de pensar, cuestionar, analizar y responder responsablemente. Usted respondió en las urnas responsablemente en este año 2023. Si usted lo hizo con pensamiento crítico, solo usted lo sabe y la historia le contará si se equivocó o no. Pero la idea es que en cada cosa que nosotros hagamos, estudiantes, tengamos ese pensamiento reflexivo, analítico, para responder y tomar responsabilidad, obviamente, de las decisiones que tomemos cuando emitimos algún juicio, cuando damos algún valor, cuando damos alguna respuesta, cuando vamos a una votación, ya sea en el nivel profesional, personal, o como miembro de un grupo social, o como miembro de una comunidad, o como parte de un núcleo familiar. Entonces, las decisiones son complejas dependiendo de la respuesta que ustedes den, así sea de algo económico, de algo político, de algo social. Lo importante es que usted pueda utilizar el pensamiento para responder. Recuerde que, como usted responda frente a las disyuntivas que se le presenten en la vida, es muy probable que de su respuesta se incremente o baje, ¿qué cosa? Se incremente o baje la pobreza en su país. Puede ser que haya un retroceso social, que suba la desigualdad, que haya más corrupción. Entonces, por eso es que usted tiene que pensar. Y tiene que empezar pensando por las cosas cotidianas de la vida. Cómo decidir quién va a gobernar su país, cómo decidir qué profesión va a estudiar, cómo decidir a quién querer, y bueno, y así tantas cosas más que nos permiten poner a prueba nuestro pensamiento crítico. En otras palabras, las personas que poseen un buen nivel de pensamiento crítico pueden manejar situaciones mucho más complejas, asumir posiciones y defenderlas, y sobre todo empoderarse, tener esa independencia de sus actos, así como de la autorrealización integral de cada una de las personas que toman la decisión de hablar o de decidir por sí mismos. Pero bueno, he hablado algunas cosas, ustedes leyeron unas diapositivas. Recordemos entonces, ¿cuál es la definición de pensamiento crítico? ¿Alguien me la podía recordar, por favor? A ver, chicos. Puede ser la habilidad de reflexionar sobre las cosas, algunos hechos. O sea, pensamiento crítico es reflexionar, ya, pues un componente. ¿Alguien más había alzado la mano? La capacidad de analizar y evaluar las situaciones para llegar a las mejores conclusiones. Bien, muchas gracias. Nosotros podemos leer muchas definiciones de pensamiento crítico. Vamos a encontrar, usted revisa en los sitios web, va a encontrar muchísimo. Pero de pronto podemos rescatar y resumir que el pensamiento crítico es propositivo, razonado,
y dirigido siempre hacia un objetivo. Puede ser. También podemos decir que es una habilidad de razonamiento, eso lo hablábamos la semana pasada, de la toma de decisiones, análisis de la información que nos llevará a tener un resultado que anhelamos de manera obviamente eficaz. Entonces, el pensamiento crítico va más allá de una buena argumentación. Lo importante es que tengamos una buena reflexión que debe desencadenar una acción, ya sea para alcanzar una meta o para resolver, obviamente, un problema. Ahora, perdón, ahora, otra vez está fallando esto. Ahora, me gustaría de pronto que usted pudiese encontrar aquí, vamos a revisar algunas disposiciones importantes. Miren, vamos a encontrar también muchas, pero aquí yo he seleccionado dos grupos de disposiciones importantes del pensamiento crítico. Disposiciones, no te estoy disponiendo que usted tiene que tener estos tipos de disposiciones. Estoy diciendo que esa es la disposición personal que deberíamos tener frente a un pensamiento crítico. Entonces, tenemos primero 14 de este autor crítico, este autor Egnis, en el libro que escribieron Tigmas y Andrade, vamos a encontrar justamente estas disposiciones. Por favor, me ayudan leyéndola. Gracias, María. Y después Marilyn. Disposiciones del pensamiento crítico. Tipos de disposiciones del pensamiento crítico. Ser claros en cuanto al sentido de lo que se dice, se escribe o se pretende comunicar. Establecer y mantenerse centrado en la conclusión o en la pregunta. Tener en cuenta la situación global. Buscar y ofrecer razones. Tratar de mantener bien informados. Buscar alternativas. Buscar la mayor precisión según lo que requiera la situación. Muchísimas gracias. Yo no creo que aquí tenemos que aclarar mucho porque están súper claras, ¿no? Cada una de estas disposiciones. Acá continuamos con la otra lista del mismo autor. Por favor, Marilyn, creo que había alzado la mano. Ya lo hice. Tratar de ser conscientes de manera reflexiva sobre las creencias básicas propias. Ser de mente abierta, considerar seriamente los puntos de vista de los demás y estar dispuesto a cambiar su propia posición. Retener juicios cuando la evidencia y las razones son suficientes para así hacerlo. Utilizar sus habilidades de pensamiento crítico, ser cuidadosos, tener en cuenta los sentimientos y los pensamientos de los demás. Muchas gracias, hija. Bueno, entonces esta es nuestra primera clasificación de las disposiciones que debemos tener frente a un pensamiento crítico. Pero no son las únicas. O sea, yo les decía que hay algunas, pero yo extraje las que consideré más importantes. Aquí tenemos a Pekin, Jay y Timan. Ellos plantean en cambio 7 disposiciones del pensamiento crítico. Por favor, ayúdenme leyendo estas disposiciones. Porfa. Gracias, Dayana. Perskin, Jay y Titzman plantean 7 disposiciones del pensamiento crítico. La disposición de ser abierto y aventurero, la disposición de preguntarse, de encontrar problemas e investigar, la disposición de construir explicaciones y comprensiones, la disposición de hacer planes y ser estratégico, la disposición de ser intelectualmente cuidadoso, la disposición de buscar y evaluar razones y la disposición de ser metacognitivo. Gracias. Miren, yo quiero que me escuchen lo que les voy a decir en este momento. Ustedes han leído disposiciones, vimos actitudes frente al pensamiento crítico. En resumen, justamente las disposiciones son entendidas como esa intervención de nuestra motivación para participar en las habilidades del pensamiento. O sea, no para participar en un acto, en una situación externa, para participar en las habilidades de nuestro propio pensamiento.
Dicho de otras palabras, si existiese una insuficiente disposición para pensar de manera crítica, o no nos encontráramos motivados para hacerlo, no se activarán las habilidades para poder procesar una información. ¿Cuándo procesamos una información, estudiantes? Cuando desarrollamos los procesos cognitivos, cuando analizamos, cuando reflexionamos, cuando sintetizamos, cuando jerarquizamos, cuando separamos, cuando definimos, ¿ya? Entonces tenemos siempre que estar activos en estos procesos y tener esa disposición para el pensamiento crítico, para desarrollar los procesos, yo los conozco como procesos mentales superiores. Ahora, partiendo de todo lo que hemos dicho, he querido concluir con los siguientes aspectos que los considero importantes. Usted me va a decir si está de acuerdo o no con lo que estoy poniendo aquí de manifiesto. Por favor, ayúdeme leyendo una persona a la primera conclusión y otra persona a la segunda conclusión. Gracias. Gracias, Mayra. Y luego, Natalie. Hay que despertar en los estudiantes la motivación de pensar de manera crítica para procesar y trabajar la información. ¿Quién tiene que despertar en los estudiantes la motivación para pensar de manera crítica? El docente. ¿Y por qué creen que les busqué ese otro video para que hagan un trabajo el día de hoy? Para despertar esa motivación. Y por eso les puse Canva, porque sé que es lo de ahora, lo que ustedes hacen. Entonces, yo haciendo mi esfuerzo. Solo le pido a usted que se sume con su pensamiento. ¿Ya? Segunda conclusión, por favor. Los estudiantes deben resaltar características como el ser tolerantes en el derecho que tienen las otras personas de tener sus propias opiniones, así como el ser deseosos de adquirir nuevos conocimientos y explicaciones, características claves para la tan formación integral universitaria, ambas características bases para las competencias investigativas en la vida académica, cotidiana y profesional de los estudiantes. Muchas gracias. Entonces ahí les tocó su parte, en cambio, ¿no? De pronto ustedes pueden decir, nos toca hacer más que la profesora. No, les toca hacer menos, les toca solamente poner de su parte, les toca solamente tener la disposición. Yo, después de haber hecho la investigación para este trabajo, estudiantes, me atreví hasta formular unas recomendaciones, pero no para ustedes, obviamente, unas recomendaciones sería para la universidad, ¿no? En algún momento pensé que es importante que se puedan fomentar estrategias pedagógicas para que desde la universidad se trabaje la disposición del pensamiento crítico como un elemento importante en los planes de estudio obviamente, de las carreras, ¿no? También en algún momento pensé que nuestra institución también debe promover metodologías innovadoras de la enseñanza. Entonces, si es este tipo de metodologías, son aprendizajes basados en problemas, métodos de caso, investigación de aula, mediación cognitiva y tantas cosas que le permiten a usted solamente pensar. Y aquí ustedes se van a involucrar en estas situaciones que le van a permitir desarrollar ese pensamiento crítico. Entonces, bueno, le digo que me motivó hasta pensar en recomendaciones para la universidad porque me parece un tema, no lo había abarcado, les comento en mi otra carrera ni en mis otras materias que doy. Incluso estoy llevándome temas de aquí hacia allá porque me parece importante que empezar por este espacio. Porque imagínate si no trabajas el pensamiento ni en la nivelación, ni en el primer ciclo, ni en el segundo ciclo, no sé cuándo lo vas a hacer. Entonces de pronto cuando te llega tu tesis y te hacen una pregunta de razonamiento, te quedaste en la nebulosa. Y eso no es lo que queremos. Queremos aterrizar en una realidad concreta. Preguntas, mis queridos estudiantes, con respecto al tema. No. Profe. ¿Estamos claros y claras entonces? Sí. ¿Qué vamos a desarrollar? Pensamiento crítico. A ver, no, pero déjeme verle las caras a ver si es cierto. Vamos a verle las caritas a ver si es cierto. Yo disculpen que ustedes saben que está fallando esto. A ver, ¿qué vamos a desarrollar?
El pensamiento El crítico. pensamiento crítico. Ok, ¿cómo? Razonando y reflexionando sobre los temas para dar un buen juicio de valor. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Solamente Stephanie respondió. Ella nomás va a reflexionar. A ver, Dos. Mariana. Jenny parece que quiere hablar. Sí, pensando de forma lógica, respetando a los demás. Muy bien. Bueno, la idea es esa. Entonces, pero como nosotros somos personas que no solamente hablamos, sino que también ponemos en práctica lo que aprendemos, vamos a hacer un pequeño taller el día de hoy. Y en este taller, aquí está especificado. En grupos de trabajo vamos a observar el video y luego, de acuerdo al análisis de ustedes, van a realizar una infografía en el programa de Canva. Entonces, van a analizar, van a tener pensamiento crítico para ver qué van a colocar, qué información van a colocar en su infografía que va a ser importante y relevante. Van a buscar, si no saben también cómo trabajar en Canva, para poderlo explicar. Entonces, y obviamente que hoy no me lo van a explicar, lo vamos a explicar la próxima clase, pero hoy lo vamos a empezar. ¿Les parece? Sí, Sí, Ya, entonces les voy a compartir. Yo sé que el video está en la plataforma, pero por si acaso esté fallando o algo, ya lo voy a compartir aquí. Voy a compartirlo también por mensaje para que en los grupos lo revisen. O si quieren, mejor lo revisan en los grupos. No lo revisen en este grupo amplio, sino en los grupos, para que como que entre menos personas pueden interiorizar mejor el tema. Entonces, ¿les parece? sí, Doc. Dime, Jenny. ¿Me van a decir algo? No, que estamos de acuerdo. Ok, qué niños. Bueno, chicos, espero que hayan tenido éxito en su trabajo en los grupos. Me despido de ustedes. Estamos finiquitando el tema la próxima clase con la exposición de ustedes en el tema disposición para el pensamiento crítico. Nos vemos, tengan una bonita noche. Igualmente, Alice. Igualmente, Doc, hasta el viernes. Hasta el viernes. el viernes, que tengan una buena noche. Hasta el viernes.